Bueno, hermanos, esta es la segunda parte del primer discurso del Señor. Yo les decía que la primera parte va desde 38.1 hasta 38.38. En esa primera parte se hablaba acerca de las cosas inanimadas, tierra, nubes, truenos, nieve, ¿sí? Pero a partir de 38.39 hasta 39.30 va a hablarnos de animales. Por eso entonces vamos a ver esto como una segunda parte. El título será Considera a los animales salvajes. En este punto, hermanos, el Señor dirige la mirada de Job al esplendor de los animales. Es muy interesante cómo el Señor es el que dirige el rostro, ¿no? Como dice, mira para acá, mira para acá, mira para acá. ¿Sí? Bueno, ahora mira esto, considera esto, mira. Ha hecho eso con Job. Y todas las preguntas que hasta el versículo 38 se han hecho son acerca de las cosas que se crearon los primeros 5 días en Génesis 1. Le preguntó sobre la luz, las lumbreras, ¿sí? La bóveda celeste, la bóveda en los mares. Todos los 5 días se los preguntó, hermanos, el Señor nuestro Dios. Ahora, ¿podrá Job contestar alguna pregunta sobre los animales que fueron creados el mismo día que el ser humano? Eso lo veremos. Vamos a ver, hermanos, si él no fue capaz de eso. Tú no estabas cuando yo creé todo esto. Pero el hombre estuvo el día que creó los animales. O por lo menos, si crearon primero los animales y después el hombre, fue el mismo día. ¿Será que por lo menos podrá responder algo sobre los animales? Vamos a ver, hermanos, también en esta exposición, en este capítulo, que el Señor está ensalzando su obra creadora en los seres vivientes. Obviamente, seres físicos, naturales, porque Él no está hablando de seres supernaturales como ángeles. Especialmente vamos a ver, hermanos, que el Señor se va a enfocar en 2 tipos de animales. Animales salvajes terrestres y aves salvajes. También vamos a mirar, hermanos, que cuando hablamos de salvaje, se refiere primero a que son animales que viven aislados al hombre, y segundo, que aunque el hombre tratara de domesticarlos, no es posible cambiarles ese chip a los animales salvajes para que hagan lo que el hombre quiere que haga. También veremos, hermanos, que el Señor va a hablarnos acerca de las cualidades físicas de los animales. Entonces vamos a ver de la fuerza del caballo, la fuerza del buey, pero también va a hablarnos del diseño, la belleza del pavo real, las alas del avestruz, ¿sí? Una visión bastante general, pero muy completa, de los animales. 38-39. Esta segunda parte, hermanos, de acuerdo a nuestra sección temática, el Señor, al primer animal al que se dirige o hace dirigir a Job, pues, es el león. Claro, el león siempre ha sido un animal muy enigmático para la humanidad, muy representativo. Si aún para nosotros, hermanos, hoy día el león es significativo, ¿cómo será hace 3.000 años? El Señor adrede entonces usa ese animal como primicia, ¿no? Por así decirlo, de los animales salvajes. Y cuestiona a Job respecto de ellos. O sea, ¿tú les enseñaste a cazar a los leones? A las leonas, pues, porque la leona es la que caza. ¿Tú les enseñaste a cazar con sigilo, acechando a la presa? ¿Tú les preparas una guarida a los leones? Desde luego que no, hermanos. ¿Acaso Job alimenta a las fieras? ¿Acaso Job les da refugio a las fieras? 37.8. ¿Quién había tratado de hacerle ver eso a Job? Eliú. Eliú le había dicho, la fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Por lo menos eres tú quien le enseñas al animal a meterse a la guarida. Es que ni siquiera eso. Miremos Salmo 104:21. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Entonces, respuesta, ¿eres tú? No, tú sí, Señor.
tú les enseñaste a cazar. Los leoncillos cuando claman, rugen, los chiquillos, y aprenden de sus papás, especialmente de la leona. Ellos aprenden mirando cómo cazan, las estrategias y todo eso. Es el Señor quien les provee alimento. De lo cual el hombre, hermano, solamente se sienta a mirar porque Él no enseñó, no participó en nada de eso. Luego, ahora nos va a hablar del versículo 41. ¿Quién prepara para el cuervo su alimento? ¿El cuervo cuál es? Es un animal de carroña. Pensemos en un buitre, lo que para nosotros aquí es un chulo. ¿De qué se alimenta? De cadáveres. ¿Qué está diciendo la palabra? El Señor les provee aún a esos animales. O sea, el Señor muchas veces permite la cadena. Él mismo diseñó la cadena alimenticia. Y se acuerda aún de los animales que viven de carroña, aún trayendo muerte sobre algunos animales para que los otros sobrevivan. Eso es un diseño perfecto, hecho por el Señor. Job, ¿tú le preparas la comida a los cuervos? Al león no, bueno, listo, no. Pero por lo menos al cuervo, tampoco. Salmo nos decía que Dios provee a los leones. Y ahora aquí dice que los pollitos del cuervo claman a Dios y vuelan, vagando, buscando la provisión. El animal va volando en búsqueda de comida y encuentra por allá un animal que murió. Pensemos un animal de vejez, forma natural o de restos de una fiera. El Señor es el que provee eso, porque tiene bondad incluso sobre sus animales. Todo eso, hermano, nos deja ver la omnisciencia de Dios. Quiere decir que Dios está sustentando su creación en todo momento. Él provee sostenimiento a toda criatura en todo el universo a la vez. Y también nos deja ver la misericordia universal, porque es como si los animales clamaran y el Señor escucha y les responde. Él es el que atiende a las necesidades de todas las criaturas del universo, de acuerdo a su bondad infinita. Miremos Salmo 147:9. En las culturas paganas había un dios ocupado en los cuervos, había un dios ocupado en las fieras, un dios ocupado en la nieve, un dios ocupado en el río, pero este Dios es tan absoluto, tan Dios, único y verdadero, que abarca completamente, hermano, es que no se dicen palabras. Da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Eso es lo que estaba diciendo Job, hermanos. Dios no solamente provee carne o carroña a los animales que viven de eso, sino también les da pasto a los que viven, a los que son herbívoros. Salmo 104:11. Dios hace brotar manantiales de los valles, que le da de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed. No solamente brinda comida, sino también brinda agua. Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellos? ¿Quién alimenta? El Señor. El sustentador y creador de todas las cosas alimenta su creación. Y ese creador absoluto es nuestro papá. Estamos tan acostumbrados, hermanos, que no alcanzamos a entender ese privilegio tan cósmico. Y ese gran Dios condesciende tanto que nos dice que valemos más que las aves. Eso tira por el suelo toda tendencia animalista, ecologista. Eso no es de Dios. Prevalece, hermanos, las necesidades humanas por encima del bienestar de un ecosistema, por encima de la necesidad de alguna especie, por encima de todo, hermanos, porque este mundo fue diseñado para el sostenimiento de la humanidad. Obviamente hay límites: deforestación, sobreexplotación de recursos. Hay pasajes de la Escritura que enseñan que el ser humano tiene que ser buen administrador de eso, pero esto le pertenece al ser humano. Nunca, hermanos, un cristiano va a considerar salvar la vida primero un animal antes que la de una persona. Una persona que
ponga en consideración eso y se incline por el animal, porque es que el perro es el mejor amigo del hombre, así piensan los impíos, hermanos, los réprobos. El perro es un perro, hermanos, es un animal de carroña inmundo en el Antiguo Testamento. Y ahorita es muy cercano, hermanos, a nuestras vidas cotidianas, pero sigue siendo un animal. El perro es el mejor amigo de los impíos, entonces. Y las gentes que acumulan animales y tienen lástima a los animales, que son la gente más miserable con otros seres humanos. Entonces no podemos, hermanos, olvidar que la compasión verdadera está dirigida al prójimo, y el prójimo no son los animales. Miremos Job 39:8. El asno montés explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. ¿Qué nos está diciendo ahorita en Salmos? Que Dios le da alimento al ganado y que también da agua a los animales, a los asnos monteses. ¿Sí? Bueno, todos esos detalles, hermanos, súper específicos, como el que un pollo le chille, hermanos, y el Señor responde, como que una leona esté allá escondida acechando en una cueva. El Señor está enseñándole a Job que es Él quien ha estado detrás de la tribulación de él. Porque si es un Dios que se fija ahora en detalles como alimentar un pollo, hermanos, ¿será que Él estuvo lejos de Él en su tribulación? ¿O que Dios estaba ocupado alimentando a todos? Ay, Job, ¿dónde es que está? Ay, Job, oye, qué pena, es que estaba ocupado alimentando. No, siempre ha estado en control, y eso es lo que Él quiere enseñar. Por eso, hermanos, es que aunque esas preguntas están diseñadas para humillarnos, también es para hacernos recordar, hermanos, su gran misericordia. Nos humilla porque tuvimos el descaro de cuestionar, pero es de misericordia maravillosa porque nos recuerda sus bondades que no merecemos y que son constantes, hermanos. Entonces todo responde a un plan absoluto de Él. Y si Dios sustenta animales inmundos, que en ese tiempo eran inmundos, como un buitre, un cuervo, ¿no será Él quien está preservándole la vida a Job? Sigamos. 39:1 hasta el versículo 4 va a hablarnos acerca de las cabras monteses. Casualmente miraba un video, hermanos, de una especie de cabra montés. Se desarrolla en una ciudad de Italia, una represa enorme, hermanos, pero no es vertical, sino que es un poquito inclinada, pero de todas maneras es imposible uno pararse ahí, hermanos. Y en ese video había cabritas que, como quedó impregnada sal en esa represa, ellas se montan todo eso para chupar las paredes de la represa, porque tienen sal. Y caminan hasta las chiquiticas, hermanos. Suben todo eso, facilito. Entonces, esos animales, las cabras monteses, se caracterizan, o es algo que las destaca de todas las especies animales, es la facilidad de andar en alturas casi verticales. Cómo se sostiene, el diseño de las paticas. Decía que si fuera un poquito más largo se caen, si fuera un poquito más corto se cae. Es un diseño perfecto para que ellas se sostengan ahí. Un diseño preciso, hermanos. Entonces, si son animales, hermanos, que tienen esa capacidad de andar en las alturas, pues pasa que ellas paren sus crías muy lejos del alcance del ser humano. Por lo tanto, en el tiempo de Job era casi imposible datar el periodo reproductivo de esos animales, debido a donde vivían. Ni siquiera podía precisarse el tiempo en que la cría dependía de la madre. No se podía, ya cuando se veía, hermanos, era que la cabrita chiquita ya estaba por ahí independiente. No podían medirlo. Hoy día se ha logrado, pero debido a cámaras de largo alcance, micrófonos que dejan por ahí, drones. Pero en el tiempo de Job, hermanos, entonces el Señor está preguntando, ¿quién fijó ese instinto en esos animales? ¿Quién les dio ese diseño? Job, ni siquiera han visto. Además, miren esto, que conste esto, hermanos, muy hermoso también. Del 1 al 4 se está diciendo que la humanidad tiene desconocimiento de ese periodo reproductivo. Pero en los versículos Dios está dando detallitos como que la hembra se encorva, pare, ¿sí? O sea, da detalles sin precedentes. Claro, porque Dios habita en las alturas, entonces Él lo ve todo desde arriba, hermanos. Es una enseñanza muy fuerte para Job. No alcanza ni a verlo, pero yo sí lo veo, yo sé todas estas cosas.
Solamente Dios, quien habita en lo alto, hermanos, podría dar una descripción como esta. Solamente el Espíritu Santo podría inspirar a alguien algo cuando ese alguien no sabe nada de eso. ¿Será que Moisés alguna vez vio una cabra montés parir? Pero el Espíritu Santo, hermanos, le da esa revelación para que la redacte. Ese es Dios, hermanos. Él sí puede hacer todas esas cosas. Volvamos a Job. Versículo 5 hasta el versículo 8. Está hablándonos de el asno montés. De ese animal ya se ha hablado antes en el libro de Job. El asno montés es un burro salvaje. Miremos Job 6:5. Rebuzna el asno montés junto a su hierba, o muge el buey junto a su fordaje. Ahí es cuando Job estaba quejando de que sus amigos no le estaban entendiendo. Entonces Job estaba diciendo: yo no estoy llorando por nada, ustedes no me entienden, ¿sí? Y pone el ejemplo del asno montés. Ahora miremos 11:12. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ese versículo es inolvidable. Ese versículo pueden anotar la T ahí al lado. Dice: el hombre tonto se hará sabio el día que la cría del asno montés salga hombre. Entonces, cuando alguien dice que es sabio y que busca a Dios por sí mismo, entonces uno le muestra ese versículo. Todavía un asno montés no ha dado a luz un nombre, ¿cierto? Este animal tiene una característica, hermanos. Se supone que el burro es muy sumiso, ¿no? Muy quieto. Es un animal que ha estado con la humanidad por muchos siglos, ayudándole en las cargas. Pero esta especie de burro salvaje se caracteriza por ser indómita, brusco, es incontenible y se la pasa en lugares solos. De eso es lo que tratan los versículos que ahora leímos. Dice: se caracteriza porque anda libre en lugares desolados, versículo 6. Versículo 7, lejos de toda civilización. Versículo 7, se aleja de cualquier voz de arriero, o sea, no hay pastor de burro salvaje. Y ese burro no escuchará la voz de ningún pastor que lo quiera domar o domesticar. Qué interesante, ¿no, hermanos? A propósito, ¿será que hay asnos monteses en el redil del Señor? Que anden independientes del rebaño, autónomos de sus propios pensamientos, en la soledad. De todas maneras, hermanos, fue Dios quien puso a ese animal allá en la soledad. Miremos 24:5. Dice: he aquí como esos monteses en el desierto salen con afán en busca de alimento. ¿Sí? Entonces este animal lo caracteriza que es indómito, pero también ha sido usado como un símbolo, primero de soledad, ya lo vimos, vive en lugares desolados. También es un símbolo de lujuria. Oseas 8:9, anoten los versículos, y Jeremías 2:24. En esos pasajes está diciendo que el pueblo de Israel apostató y actuó como una burra salvaje en celo, incontenible, que bota todo, hermanos, y se aparta de los caminos del Señor con tal de satisfacerse. Desde el 9 hasta el versículo 12 va a hablarnos de el búfalo, y algunos lo traducen como buey salvaje. Pues, hermanos, leerámoslo como sinónimos. El caso es que el Señor está ahora dirigiendo la mirada de Job hacia este animal. Hermanos, mirábamos que el león ha sido un animal casi, y realmente ha sido así, idolatrado por muchos, y más en este tiempo, en estas culturas paganas. Pues el búfalo también. Casi todas las culturas ven al búfalo o a sus especies como, pensemos, algún tipo de toro, ¿sí? Lo han asociado siempre con deidades, con cuestiones. De hecho, todavía hay rezagos de ese paganismo. Hay gente que identifica al diablo con toro porque le ponen cuernos, cosas así. Entonces vean que esas costumbres paganas y esas gráficas todavía tienen influencia aún en la cultura que se supone que es moderna. Pero el Señor no está pensando, hermanos, en esa cuestión. Todo lo contrario. El animal como el león, el animal como el buey, cada uno tan particular pero tan admirable. En ese pasaje se nos van a dar las características del búfalo, del buey. Características que han despertado en muchos la idolatría. Pero que para Dios el buey es
un simple elemento más en todo su reino, en la creación. Entonces aquí el Señor lo que está haciendo es mostrar el poder de Él. No solamente en el control que ha tenido sobre las cosas inanimadas, sino también en el diseño que Él les da a los animales. ¿Qué características se les da al búfalo? Dice, es un animal independiente. ¿Quién puede domesticar ese animal, hermanos? Es imposible. Es más fácil domesticar una vaca que domesticar a un búfalo. Ese animal también es símbolo de fuerza. Se puede mirarlo en el Salmo 92:10. El búfalo ha sido un animal utilizado incluso en la Biblia, pero como símbolo de poder, fuerza bruta. Deuteronomio 33:17 también. Siempre se ha asociado al búfalo con estas cuestiones, por el diseño que tiene de tanta fuerza. Pero el Señor entonces ahora va a cuestionar a Job con algo, y es, puede que este animal sea idolatrado, puede que las personas se traigan sacrificios o le ofrezcan comodidades a ese animal, pero por esa razón el búfalo se quedaría en el establo de alguien, en el pesebre de alguien. O sea, lo que le está diciendo el Señor a Job es, ¿puedes tú por lo menos retener en tu casa el buey? No, ni siquiera es capaz de atrapar al búfalo, de encerrarlo en la casa y decirle, no me sale. El búfalo, hermanos, se sale. Y si no se sale, tumba las puertas porque es muy fuerte. ¿Puede alguna persona aprovecharse de la fuerza de ese animal para su propio sustento? Pensemos, dice el Señor, le habla y le dice a Job, ponle los surcos y déjalo que él haga el surco y trabaje por ti. Déjalo que él mismo vaya y amontone toda la cosecha y que la ponga en su puesto y que luego vuelva a poner todo en su lugar. El búfalo va a hacer eso. Puede ser un animal muy fuerte, pero tú no tienes manera de controlar lo que él hace. No puedes mecanizarlo, no puedes programarlo a que haga lo que tú digas que haga. Está mostrando, hermanos, que ni siquiera puede Job aprovecharse de la fuerza de esta bestia incontenible para su propio beneficio. No se le puede instruir para juntar las semillas enganchándole un arado. Algunas cualidades animales pueden ser aprovechadas. Ahorita vamos a mirar, por ejemplo, al caballo. El caballo tiene un diseño especial y el ser humano se aprovecha de ese diseño. Pero hay otros animales que también tienen cualidades, pero el ser humano no puede aprovecharlas. Hoy día, por ejemplo, cuando se habla de vehículos automotores, se habla de caballos de fuerza. Hermanos, el búfalo es más fuerte que muchos caballos. No se habla de búfalos de fuerza. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia lo que se ha usado es caballos. ¿Quién ha usado un búfalo, hermanos, para arrastrar algo? Para llevar, no sé, una carreta, algo por el estilo. Porque es un animal indomesticable. Entonces, algunas cualidades animales pueden ser aprovechadas en cierta medida por el ser humano, pero su diseño instintivo es inmodificable. Pero no solamente los animales tienen cualidades concernientes a la fuerza, ¿no? Capacidades de fuerza, como el mismo búfalo. También vamos a ver, hermanos, que el Señor está hablándonos acerca de su creación, mostrándonos que no solamente tienen cualidades de fuerza, por ejemplo, sino también de belleza. Desde el versículo 3 hasta el versículo 18, sí, hasta el versículo 18, nos va a hablar de el pavo real y del avestruz. Entonces ya nos habló del león, de sus capacidades para cazar, nos habló de la agilidad de la cabra montés, nos ha hablado de la fuerza del búfalo, pero ahora nos va a hablar de la belleza del pavo real o el avestruz. Algunas traducciones dicen cigüeña. Ahí no hay problema, hermanos, porque aquí lo que se está resaltando, que dice el plumaje, se está resaltando ese plumaje. Entonces la palabra hebrea es difícil de traducir. Puede ser que esté hablando de pavo real, de avestruz, de cigüeña. El caso es que Dios dotó a algunos animales de una belleza particular, un plumaje denso, llamativo,
Pensemos en el pavo real cuando abre su cola, hermanos, y la mueve. Eso es hermoso. Le pregunta al Señor a Job, ¿tú tuviste algo que ver con eso? ¿Le diste una plumita al pavo? O cuando la avestruz mueve sus alas con esa fuerza, ¿tú tuviste algo que ver con eso? O la cigüeña cuando extiende sus alas. ¿Me colaboraste en el diseño cuando yo estaba haciendo el diseño de los animales? ¿Acaso fue Job, hermanos, el que dotó a los animales de esas cosas? ¿Acaso cuando alguien cuestiona a Dios, su voluntad, su proceder, tuvo algo que ver por lo menos en el diseño de un solo animal? Entonces, ¿quién es para que se atreva a cuestionar? Ni siquiera participó, hermanos, en un dibujo para darle una idea a Dios en algo. Todo lo contrario, nosotros sabemos dibujar en lo que vemos, lo que Dios mismo hizo. Entonces, el diseño de la belleza, pero también tiene otro diseño de agilidad, versículo 18. El avestruz puede llegar a dar saltos altos y puede ser más rápida que un caballo de guerra. Job, ¿tú tuviste algo que ver con eso? Hermanos, lo mismo que con lo del búfalo, no se habla de caballos de fuerza hoy día, no se habla de avestruces de velocidad. Y el avestruz es más rápida que un caballo. Pero ¿por qué no se usa? Porque el avestruz tampoco es domesticable. El instinto de ella es inmodificable, solamente está al servicio de Dios creador porque no nos sirve, hermanos. Hoy día se ha usado como entretenimiento, pero bajo una supervisión extrema. Pero como medio de transporte, aprovechamiento, ¿cómo, hermanos? Esos seres fueron creados con capacidades, bueno, pero miren el propósito de Dios. El propósito de Dios no es el de vislumbrarnos y decir, ¡uy, qué fuerte es el búfalo! Oh, me quito el sombrero ante el búfalo y me postro ante un león. Hermano, no es el propósito ese. Todo lo contrario, eso resalta tanto la soberanía de Dios que nos muestra que aunque Dios les dio capacidades a ellos, pueden ser físicas, pueden ser de belleza, el mismo Dios soberano que les dio esos dotes es el mismo que les negó otra cosa. ¿Qué les negó? Versículos 14 al 17, les negó la sabiduría, les negó el entendimiento. No entienden, no piensan. Pueden ser muy fuertes como un búfalo, pero no piensa. Puede ser muy rápida como una avestruz, pero no piensa. Dios les quitó, los limitó. El mismo Dios que les dio esas capacidades es el que dijo, no les voy a dar sabiduría. Miremos 35:11. Dios nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves de los cielos. Ya lo habíamos visto. Decía Eliú, todo el mundo se queja, pero nadie le da gracias a Dios por habernos dado más inteligencia que los animales. Esos seres fueron creados con capacidades, sí, pero las limitaciones que Dios les dio los hacen inferiores al ser humano. Ejemplo, el avestruz. El avestruz empolla, hermanos, sus huevos, los pone en suelo caliente porque es un animal de desierto. Ese piso es súper caliente. El piso puede echarle a perder, hermanos, la cría. Pero no piensa, ella lo pone ahí. ¿Qué más hace el avestruz, hermano? Los trata con brusquedad. A veces rueda el huevo de una manera tan vasta que hasta los echa a perder. Ni siquiera tiene sabiduría con su propia cría. Es un animal tonto. Es un animal, hermanos, que dice en el versículo 17, no piensa que todo su trabajo puede quedar en vano. Cuando quedan ya los polluelos que por fin nacen por la providencia de Dios, van detrásito del avestruz. Ella no tiene ese instinto maternal que de pronto una mujer, bueno, que de pronto no, una mujer sí tiene, hermanos. El avestruz no se da cuenta que con una pata, la pata del avestruz es fuerte. No piensa que con una pata de ella puede matar a las crías. En otras palabras, a pesar de su agilidad, de su fuerza, de su belleza, el Dios soberano la privó de sabiduría y entendimiento. ¿Tuviste algo que ver en eso, Job?
del 19 al 25. El caballo también es otro de los animales de los que más se habla en la Biblia. El búfalo es uno de ellos, el león es uno de ellos y el caballo es otro de ellos. El águila también, ahorita la vamos a mirar. Pero en esta descripción el Señor está caracterizando al caballo ¿con qué? Con la fuerza. Tan siquiera, Job, ¿fuiste tú quien le dio el crin al caballo? Su crin larga y ondulada, la crin es la cabellera del caballo. O sea, por lo menos le pusiste un cabello a ese animal, ayudaste por lo menos en eso. El caballo es un animal que parece dar saltos, dice ahí como saltamontes. Son saltos asombrosos. Nos imaginamos de una vez el deporte de la equitación, ¿no? De cuando saltan obstáculos, o sea, es muy bonito. Ese sí es un animal domesticable. Tanto es así, hermanos, que lo vemos asociado con la guerra. Versículos 20 en adelante dice: no le tienen miedo a nada. Es más, su resoplido, o sea, cuando él exhala, es intimidante. Puede ser guiado por jinetes y no piensan en el miedo. Puede haber una guerra, pueden haber espadas, jabalinas, gritos, trompetas, pero ese animal se le lanza la espada sin importar nada. Ese animal es símbolo de una valentía imparable. Han habido muchas guerras, hermanos, y los caballos han sido participantes de esas, casi en toda la historia de la humanidad. Han habido casos de soldados que prefieren desertar y escapar en cobardía, pero nunca ha habido un caballo que deserte en cobardía, hermanos. El caballo va hacia el frente, tiene un carácter atemorizante, o sea, no que él tenga miedo, más bien es el que causa miedo. Puede ver espadas, jabalinas cerca, oír flechas, el sonido de la guerra, pero mantiene su caminar hacia adelante. Miremos algunos pasajes. Miremos Jeremías 8, también se nos habla de él. Entonces es un animal que simboliza una actitud imparable. Jeremías 8:6 dice: ninguno se arrepiente de su maldad diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se vuelve a su carrera como caballo que arremete en la batalla. Mire lo que está diciendo el Señor, hermanos. Está comparando el libre albedrío. Está comparándonos a nosotros en nuestra depravación con un caballo. No hay nadie que diga: estoy haciendo mal las cosas, voy a volver a Dios. No, todo como un caballo, hermanos, loco y sin entendimiento, va hacia adelante, hacia la destrucción. No hay nadie que diga: me arrepiento, hice mal. No, van hacia adelante como un caballo hacia la guerra. Así es el humano. Miremos ahí mismo en 16. Dice: desde Adán se oye el resoplido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tiembla toda la tierra el sonido de ellos. También pueden mirar Joel 2:5. También se habla de eso cuando dice que la plaga de langostas viene sobre la tierra, que las langostas parecían caballos que no retrocedían. Entonces siempre tiene esa asociación. El caballo es símbolo de fuerza, símbolo de valentía imparable, ¿sí? Pueden haber, hermanos, ovejas del Señor o caballos del Señor, de esos hermanos que uno les reprende, les amonesta, les enseña, les adoctrina, pero no van es hacia adelante, pero no bien, sino hasta estrellarse hacia la batalla, hacia la muerte. Hay hermanos así dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, el redil es de ovejas, no de corceles. ¿Sí me entienden? Las ovejas del Señor escuchan la voz. En cambio, el caballo, hermanos, toca desarriarlo con fuerza porque no escucha. Versículos 26 al final. Y terminamos el capítulo. Se nos va a hablar de el halcón. Otras traducciones dicen gavilán. También es una palabra hebrea que es difícil de traducir. Pero bueno, también se nos va a hablar acerca del águila en el versículo 27. Aves de carroña. Son animales que los caracteriza ¿qué? En esas líneas los caracteriza el que llegan a lo más alto de los cielos. Son animales que vuelan muy arriba, muy alto.
Entonces la pregunta es, Job, ¿les diste las alas a estos animales? Ese diseño tan vertiginoso, si se puede decir, es perfecto para poder moverse en los fuertes vientos de metros de altura, de miles de metros de altura. El águila tiene el diseño suficiente para resistir eso y volar incluso por encima de una tormenta. ¿Job tuvo algo que ver en eso? Versículo 28. Fue Job, o sea, tú le diste instinto de buscar o hacer nido en las alturas. ¿Qué hacen esos animales? Crean el nido. Las palomitas los ponen muy cerquita de nosotros, ¿cierto? A veces en el techo, en los árboles. ¿Dónde pone el nido el águila, hermanos? En un peñasco, pero que si no se alcanza la cabra montés, mucho menos los huevos del águila, hermanos. Poder ir a capturar sus polluelos. ¿Le diste ese instinto de irse hasta allá? No. Es más, el texto nos da a entender, hermanos, que fue Dios el que mandó que esas aves actuaran así. Miremos Abdías 1:4, uno de los pasajes más fuertes, en mi opinión, para hablar acerca de la elección incondicional. Aunque te remontes como el águila, aunque pongas entre las estrellas tu nido, de allí te derribaré, dice el Señor. ¿Hay alguien que quiere escapar de los propósitos de Dios? ¿Hay alguien que quiere huir de la disciplina eclesiástica? ¿Hay alguien que quiere escapar del juicio divino? Pues dice el Señor, aunque se vayan las estrellas a vivir allá, yo de allá lo tumbo. De allí te derribaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, en el reino del Señor tampoco hay águilas que vayan lejos. Se vayan lejos de la iglesia, del pueblo de Dios, y puedan estar allá impunes. No, porque si inmunes. Aunque nosotros no alcancemos hasta esos peñascos altos, hermanos, hay un Dios que mira hacia abajo y puede destruir el nido a esa águila. Ese pasaje tiene paralelo en Jeremías 49:16. Otra característica de estas aves es que tienen una vista súper aguda. Y fíjese que ese tipo de descubrimientos de la zoología o de la biología animal para nosotros son muy nuevos. Pero el Señor está diciendo que el águila tiene una vista muy aguda que le sirve para encontrar presa, que tiene una destreza para cazar increíble. De hecho, hermanos, el halcón es el ave más rápida del mundo. Cuando vas a cazar, hermanos, y ya vio a su presa, esa velocidad hace que las garras sean más fuertes de los que son, y mata a la presa con solamente atraparla, muchas veces. Es hermoso ese diseño que tiene. Job, ¿tuviste algo que ver en eso? Miremos 9:26. Como águila que se arroja sobre la presa. Ya se había hablado del tema. Mismo Job ya había hablado de las águilas. Ahora el Señor es el que le habla de las águilas. También pueden mirar Mateo 24:28. En ese pasaje dice que donde esté el cadáver, allí están las águilas. Es un animal de carroña. También el águila es un animal, de hecho, está entre los animales inmundos, por eso. Por lo menos en el antiguo pacto. Fijémonos, ya terminando ese capítulo, este primer discurso, que el Señor está aludiendo a cosas creadas, cosas visibles. Pueden de hecho ser parte de nuestro diario vivir. Para nosotros de pronto la nieve no, pero las nubes, ¿sí? Hay animales que conocemos, los tenemos, ¿sí?, visibles, pero que están lejos del alcance de una explicación. Cosas con las que Job, hermanos, habría convivido toda su vida, pero que a pesar de su sabiduría y de su experiencia por los años, él no puede explicarlas. Hasta ahora, el Señor no le ha respondido ninguna pregunta a Job. ¿Cierto? Ninguna.
porque Dios no da explicaciones a nadie, hermanos. Pero también notamos otra cosa: Job tampoco ha sido capaz de contestar ninguna pregunta de las que Dios ha hecho. No puede. Por más cerca que esté, por más visible que tengan las cosas, él no puede explicar nada de eso, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Dios le explica todo a Job? O sea, que el Señor habla de la cabra montés y le explica por qué. Le explica todo, hermanos, con detalles científicos. ¿Job lo hubiera entendido? Hermanos, 3000 años atrás tuvieron que pasar miles de años para que el ser humano pudiera explicar tan solo algunas de estas cosas. Muchas de esas cosas ya tienen explicación. Hasta hace poquito se descubrió la calidad de la visión del águila, que es súper potente. Tanto es así que ella puede ver colores que nuestros ojos no pueden ver. Pero eso se descubre hasta hace, hermanos, menos de 100 años. Si Dios le hubiera explicado todo eso a Job, ¿Job hubiera entendido? Si Dios nos explica las cosas porque están pasando hoy, ¿las entenderíamos hoy? Tampoco, hermanos. Hay cosas naturales, físicas, visibles, que todavía son un misterio para nosotros. Cosas aparentemente simples, como el diseño volátil de una abeja. Científicamente la abeja no puede volar, pero hermanos, ¿no las ve por ahí volando? No hay explicación, no se sabe por qué. ¿Cómo es posible que esas alas tan pequeñas puedan elevar a ese animal que es gruesito, grande? Físicamente no pueden volar. No se ha encontrado, hermanos, la razón por qué una abeja vuela. Eso es muy simple, ¿cierto? Pero ni siquiera podemos explicar eso. Otro ejemplo es el del animalito que le llaman mariquita. Ella tiene una estructura en las alas que es admirable. Ella extiende sus alitas y las repliega de una manera tan sencilla. Tampoco, hermanos, hay una explicación cómo es capaz de lograr eso. Entonces, no somos capaces de explicar a la abeja ni a ese animalito. ¿Podemos comprender a Dios? Todas las preguntas que Dios le hizo en el capítulo 38 y 39 a Job están diseñadas de esa manera, en forma intercalada. Dice: ¿puedes? ¿Sabes? ¿Quién? Son las 3 preguntas que todo el tiempo ha hecho. Y todas esas preguntas es para qué, hermanos. Primero, ya lo vimos, humillan a Job, a ese Job cuestionador, al ser humano que quiere cuestionar a Dios y oponérsele, que ha humillado. Todo aquel hombre antiguo, hermanos, que quiera cuestionar a Dios o negarlo, queda humillado frente a estas preguntas. Pero también, hermanos, el diseño de las preguntas está apuntando hacia la sola grandeza de Dios, quien está por encima de todas las cosas. Dios diseñó, creó todo, y no solamente las crea, sino que hace que subsistan, está pendiente de ellas con un cuidado misericordioso, sustentándolas. Ese es Dios altísimo, hermanos y amigos. Oremos.